¿Sabías que la razón por la que no tienes el dinero que deseas no tiene nada que ver con tu trabajo, con el gobierno, con tus estudios o con la crisis? Parece una locura, lo sé, pero el verdadero obstáculo está en la frecuencia en la que vibras. Todo lo que deseas ya existe. La pregunta es, ¿estás vibrando en la misma frecuencia que aquello que deseas? Todo en el universo, incluyendo el dinero, vibra en una frecuencia específica. Esto no es una idea bonita para sonar espiritual, es ciencia pura, es física. El dinero, al igual que tus emociones, pensamientos e incluso tu cuerpo, vibra. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿en qué frecuencia estoy vibrando ahora mismo? Albert Einstein, que no era ningún gurú de autoayuda, dijo, todo es energía. Sintoniza con la frecuencia de la realidad que deseas y no podrás evitar obtener esa realidad. Es física. Esa frase cambió mi vida. Si siempre estás preocupado por las deudas, diciendo que el dinero desaparece o que la vida es difícil, entonces eso es exactamente lo que refuerzas con tu vibración. Estás enviando ondas energéticas que sintonizan con la escasez, la carencia y la dificultad. Y el universo, que no juzga ni interpreta, solo responde, te devuelve exactamente eso. Siempre. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin darse cuenta de que no es el esfuerzo lo que atrae el dinero. Es la frecuencia. ¿Te has fijado en que hay personas que trabajan 12 o 14 horas al día y siguen en el mismo lugar, mientras otras multiplican sus ingresos con solo una idea? La diferencia no es la suerte ni la oportunidad, es el estado vibracional que mantienen. Si piensas que esto es solo un discurso bonito, déjame contarte algo que me pasó. En 1973 vivía en una pequeña casa en Maplewood Lane, solo y sentado en el sofá. Tomé una libreta y escribí una frase simple pero poderosa. Voy a crear una empresa que opere en todo el mundo. En ese momento no tenía dinero, ni socios ni equipo. Solo era yo y una idea. Pero me conecté emocionalmente con esa visión, la visualicé con claridad y vibré en esa frecuencia cada día. Eliminé todo lo que no coincidía con ese futuro, y hace un tiempo mi equipo me llamó y me dijo, Bob, ya estamos presentes oficialmente en todos los países del mundo. Eso que nació en mi sofá como pensamiento y vibración se convirtió en realidad tangible. Ahora dime, ¿cuántas veces has soñado en grande y te autosaboteaste diciendo, eso no es para mí, o yo no soy suficiente? Sin darte cuenta, estás emitiendo una frecuencia de rechazo. Quieres algo pero vibras en su contra, y el universo responde a lo que vibras, no a lo que dices querer. Tu cuerpo es un campo electromagnético vivo. Cada pensamiento que repites, cada emoción que alimentas, cada creencia que mantienes, moldea tu frecuencia energética. Y esa frecuencia actúa como un imán que atrae todo lo que vibra igual. Tal vez ahora estés pensando, pero Bob, ¿cómo cambio esa frecuencia? ¿Cómo salgo del miedo, la inseguridad y la carencia? Te digo esto, el cambio ocurre cuando tomas conciencia. Primero, hazte consciente de los pensamientos que más repites. Obsérvalos, cuestiónalos. Luego, transforma las imágenes que alimentas en tu mente. Visualiza lo que deseas en lugar de lo que temes. Agrégale emoción, porque es la emoción la que imprime tu pedido en el universo. Durante décadas yo hice eso con algo simple, una tarjeta. En esa tarjeta escribí claramente una meta que en su momento parecía imposible, pero la llevaba conmigo todos los días. Cada vez que tocaba esa tarjeta en mi bolsillo, se activaba en mi mente la imagen de mi objetivo y la sentía como si ya fuera real. La ciencia a eso le llama neuroplasticidad. Yo le digo fe en acción. Y ahora te propongo un reto. Toma ahora mismo una hoja de papel y escribe con palabras específicas la cantidad de dinero que deseas atraer a tu vida. No pongas una cifra al azar. Escribe lo que realmente quieres. Luego hazte una promesa. Durante 30 días, toca ese papel al menos 3 veces al día. Y cada vez que lo toques, visualiza ese monto con tu mente. Siéntelo como si ya lo tuvieras y actúa como si fuera inevitable que llegue a ti. Hazlo de verdad, porque si lo haces empezarás a cambiar tu frecuencia, y cuando cambias tu frecuencia el dinero empieza a encontrarte. Sin lucha, sin esfuerzo forzado,
Llega por armonía, por correspondencia vibratoria. No tienes que saber cómo llegará. El universo se encarga de eso. Tu único trabajo es hacerte compatible con la realidad que deseas vivir. Entonces dime, ¿estás dispuesto a cambiar tu frecuencia para cambiar tu vida? Atraes lo que crees merecer. La verdad es que el problema no suele ser la falta de oportunidades, sino la imagen que tienes de ti mismo. Tu autoimagen es el techo invisible de tu vida. Define hasta dónde puedes llegar, cuánto dinero puedes retener, qué relaciones aceptas y qué futuro esperas. Es una prisión silenciosa. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de que estás atrapado en ella. Todo lo que repites con emoción, ya sea positivo o negativo, se convierte en un patrón interno que termina reflejándose en tu realidad. Por eso, intentar cambiar tu vida sin transformar tu autoimagen es como tratar de llenar un balde con agujeros. ¿Has visto a personas que ganan la lotería y lo pierden todo en pocos años? O gente con talentos extraordinarios que sabotean sus propias oportunidades. Eso no es casualidad. Eso es coherencia vibracional. Uno vive de acuerdo a la imagen que guarda dentro de sí, y sin darse cuenta, destruye todo lo que no encaja con ese patrón interno. Mike Tyson es un claro ejemplo de eso. Él llegó a acumular más de 5,000 millones de pesos mexicanos. 5,000 millones. Pero lo perdió todo, porque detrás de los músculos y la fama seguía existiendo un niño herido, lleno de creencias de escasez y autodestrucción. El dinero llegó, pero él no tenía una estructura interior para sostenerlo. Y eso le pasa a personas comunes todos los días, tal vez incluso a ti. La buena noticia es que esa imagen no es permanente. Puedes reconstruirla, pero necesitas comenzar ya. ¿Cómo te ves a ti mismo cuando piensas en el éxito? ¿Qué sientes al imaginar una gran cantidad de dinero en tu cuenta bancaria? ¿Te entusiasmas? ¿Sientes miedo, culpa o piensas que no es para ti? Esas reacciones son pistas de tu autoimagen. Son señales de lo que tienes programado por dentro, y eso se puede reprogramar. Comienza visualizando la persona que deseas ser. No solo lo que posee, sino cómo camina, cómo habla, cómo responde, qué acepta y qué ya no tolera. Haz que esa imagen cobre vida en tu mente. Y repítelo una y otra vez. La repetición es la clave. Así es como se construye un nuevo yo dentro de ti. Yo lo hice usando lo que llamo la tarjeta dorada, donde escribí con claridad un objetivo que en ese entonces me parecía imposible. La mayoría de las personas no tiene idea de que algo llamado paradigma está dirigiendo su vida desde lo más profundo del subconsciente. Este paradigma funciona como un piloto automático mental, un conjunto de hábitos, creencias y patrones que nunca elegiste conscientemente, pero que influyen en ti a diario. Dirige aproximadamente el 95% de lo que haces, desde tus decisiones hasta tus acciones y, por supuesto, los resultados que obtienes. Y si no cambias ese paradigma interno, tu realidad seguirá repitiéndose o incluso se deteriorará con el tiempo sin que sepas por qué. Desde que naciste, tu mente fue moldeada. Durante los primeros años absorbiste todo como una esponja, sin filtros, incluyendo ideas limitantes. Si escuchaste frases como "el dinero es sucio", "hay que sufrir para tenerlo", o "eso es demasiado caro", tu mente grabó eso como una verdad absoluta. Si viste a tus padres discutir por dinero, sentirse culpables al gastar o decir "no podemos", todo eso se instaló sin que te dieras cuenta. Y ahora, como adulto, repites los mismos patrones sin saberlo. No es falta de talento ni flojera, es una programación basada en escasez. Intentas construir abundancia usando herramientas mentales que solo generan carencia, como si quisieras avanzar con el freno de mano activado. He visto esto una y otra vez en conferencias alrededor del mundo. Personas brillantes, atrapadas por una voz interna que las sabotea. Sabían qué hacer, pero no lo hacían y sufrían. Su mente lógica decía "adelante", pero el paradigma insistía "quédate donde estás", y el paradigma siempre gana, a menos que lo reemplaces. Un gran ejemplo es Nikola Tesla, un genio que cambió la historia pero murió en pobreza. No fue por falta de valor, sino porque nunca reformó su sistema de creencias sobre el dinero. Pagó un precio muy alto por ello. La realidad es que no vives lo que sabes, vives lo que estás condicionado a repetir. Y si tu paradigma dice "no puedo",
eso es lo que lograrás. Perderás oportunidades, postergarás acciones y caerás en los mismos errores con nuevas excusas, llamándolo destino, sin saber que es solo un patrón. Todos te enseñaron a seguir reglas, pero nadie te mostró cómo construir tu propia programación interna. Sin embargo, eso es algo que tú sí puedes cambiar. Y todo comienza con la conciencia. Observa tus pensamientos, tus hábitos, tus reacciones y pregúntate, ¿esto realmente es mío o simplemente lo adopté sin cuestionarlo jamás? Cada creencia limitante que descubres es una pieza del rompecabezas que te mantiene estancado. Y lo esencial es que reemplaces esa pieza por algo nuevo. Cambia lo viejo por lo nuevo. Usa afirmaciones, visualizaciones claras, repeticiones con emoción. Así es como se formó tu paradigma actual y así lo puedes reprogramar. El cerebro aprende a través de la repetición emocional. Por eso involúcrate por completo. Imagina que ya vives la vida que sueñas, habla como si ya estuvieras ahí, siéntelo como si fuera real. Ya no tienes por qué repetir la historia de tu infancia, de tu familia o de tu comunidad. Tú puedes escribir una nueva, pero para hacerlo, debes renovar tus cimientos. Cambia el sistema operativo. Y eso empieza ahora, cuando decides conscientemente que no vas a seguir viviendo en el piloto automático de la escasez. Porque una vida extraordinaria no se construye desde afuera. Comienza por dentro con lo que decides aceptar y también con lo que te decides a rechazar para siempre. Y lo que hagas con esto depende solo de ti. Porque dentro de ti vive un poder tan inmenso que si supieras cómo usarlo a propósito, tu vida cambiaría de forma radical. Ese poder se llama mente. Y la mente no es el cerebro, sino un campo invisible que dirige todo, lo que sientes, lo que atraes, lo que experimentas. La mayoría de las personas vive su vida sin aprender a usar ese sistema. Viven atrapadas en las circunstancias, en sus emociones, en impulsos que no controlan. Pero tú no eres como los demás. Ahora tienes acceso a la verdad. Todo empieza con un pensamiento que es como una chispa, pero por sí solo no basta. Cuando te conectas emocionalmente con ese pensamiento, empieza el proceso real. El pensamiento genera una imagen, la imagen provoca emoción y la emoción cambia tu vibración. Y la vibración que mantienes es lo que define lo que atraes. No es magia, es ciencia, es neurociencia, física cuántica y biología del comportamiento. Yo aprendí esto de la forma más cruda posible. Por mucho tiempo pensé que el éxito dependía del azar o del esfuerzo, hasta que descubrí algo muy diferente. Una experiencia que marcó mi vida fue cuando empecé a llevar una tarjeta dorada con mi meta escrita. No era papel, era una ancla energética que impactaba mi cuerpo. Cada vez que tocaba esa tarjeta, sentía una reacción. Lo creía, lo veía, lo sentía real. Activaba células de mi cerebro, despertaba emociones, y el universo respondía. Tú puedes hacer lo mismo. Elige una meta, ya sea económica, profesional o personal, e imagina que ya la alcanzaste. Pero no solo pienses en ella, siéntela. Usa todos tus sentidos. ¿Qué ropa usarías? ¿Qué te dirías a ti mismo? ¿Quién estaría contigo? ¿Cómo sería tu rutina diaria? Cuando generas esa imagen con claridad y emoción, creas una nueva frecuencia, y esa frecuencia construye el campo que atrae las circunstancias correctas hacia ti. Así es como personas como Oprah Winfrey logran salir de profundos pozos emocionales y financieros para construir imperios poderosos, porque aprendieron a mantener una imagen interior tan fuerte y tan vívida que la realidad tuvo que adaptarse a esa visión. Oprah dijo una vez, «Te conviertes en lo que verdaderamente crees que eres». Y ella lo creyó incluso cuando el mundo entero le decía lo contrario. Hoy, el mundo entero cree en ella. El problema es que la mayoría hace lo opuesto. Piensa constantemente en lo que no quiere, se deja llevar por el miedo y vibra en escasez. Luego se pregunta por qué nada cambia en su vida. Viven reaccionando a lo externo, como si fueran víctimas de las circunstancias. Pero lo externo no es más que un reflejo de lo interno. Siempre ha sido así y siempre lo será. Tal vez pienses, pero Bob, me cuesta mantener pensamientos positivos por mucho tiempo.
Y lo entiendo, porque no fuiste entrenado para eso. Te condicionaron a reaccionar, no a crear. Pero puedes cambiarlo con una práctica sencilla, la repetición consciente. Comienza y termina tu día visualizando con intensidad la vida que realmente deseas vivir. Solo unos minutos al día, pero con emoción y compromiso. Hazlo durante 30 días y observa cómo surgen ideas, cómo aparecen personas clave y cómo se revelan nuevas oportunidades. Porque todo a tu alrededor empieza a responder a la vibración que estás emitiendo. Y no se trata de un simple optimismo, esto es física pura. La energía responde a la energía. Todo es energía. Tú también lo eres. El dinero lo es. El futuro que deseas también es energía. Tienes dentro de ti todos los recursos para crear cualquier realidad, pero debes decidir usar ese poder. La mente es como un jardín. Si no siembras intencionalmente, crecerán las malas hierbas de la duda, el miedo y la limitación. Y si lo permites, dominarán todo. Pero tú no lo vas a permitir porque ahora ya lo sabes. Y quién sabe no vuelve atrás. Tienes una mente capaz de crear mundos. Úsala con intención. Cuando piensas, sientes y vibras en armonía con lo que deseas, el universo entero se acomoda para entregarte eso exactamente. Es inevitable. Porque no es motivación, es ley. Todo es energía, incluso tú. Y lo que atraes no depende de lo que deseas, sino de la frecuencia en la que estás vibrando. El dinero, la salud, las relaciones, las oportunidades, todo está ahí justo ahora, esperando a que te sintonices con la frecuencia correcta. Cuando cambias lo que hay dentro, lo que está fuera cambia como consecuencia. Eso es ley. Y si quieres seguir avanzando y ser un 1% mejor que antes de ver esto, el siguiente video en pantalla te mostrará el próximo paso. Yo estaré ahí esperándote. Gracias por acompañarme hasta aquí.